Vamos al Congreso Nacional, escuchamos al ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ampliar el número de beneficiarios atendiendo a la coyuntura excepcional que nos embarga en estos días. Lo que hicimos es básicamente decir que en esta situación excepcional de la pandemia quisiéramos incorporar a aquellos chilenos y chilenas que no están en esta base, en esta identificación del subsidio único familiar, pero que son personas que tienen los mismos niveles de vulnerabilidad, pero cuya única diferencia es no tener cargas familiares. Recuerden ustedes que les expliqué que en la política a largo plazo lo que define a ese beneficiario del bono es que tengan cargas y por lo tanto excluía a aquellas personas que teniendo la misma situación de vulnerabilidad y no tener empleo, por no tener carga quedaban excluidos de ese bono en la política a largo plazo. Lo que hemos hecho y hemos trabajado intensamente en aras de poder beneficiar a más personas es incorporar o liberar esa restricción y con ello estamos incorporando este beneficio tan necesario a 670.000 hogares que van a recibir este beneficio. Esto es importante porque el espíritu del gobierno y también quiero señalarlo de los partidos oficialistas, de la oposición, en la discusión que tuvimos hoy día y suscribimos un protocolo de acuerdo, es en lo sucesivo tener toda la flexibilidad y toda la disponibilidad del gobierno y del Congreso para ir allegando nuevos recursos según la situación vaya evolucionando. Y esto es importante, porque en los meses que vienen el número de personas que van a requerir ayuda puede cambiar. Y por lo tanto esto hay que monitorearlo muy de cerca y lo concreto, y quiero subrayarlo, es que está toda la disposición y toda la flexibilidad del gobierno y la disposición del Congreso, de los partidos oficialistas y de oposición para, por supuesto, abordar estas coyunturas y estos beneficios cada vez que sea necesario. Eso quedó plasmado en un acuerdo hoy día. Yo quiero agradecer el clima de diálogo porque, como he dicho varias veces, de esta crisis que es sanitaria pero también económica, solo podemos salir juntos, y ese es el espíritu del gobierno. Y antes de responder a su pregunta, quisiera brevemente señalar qué es lo que sigue ahora en el Congreso. Yo decía que esta es una primera parte del plan económico de emergencia. Hay una segunda parte fundamental que hoy día, en este momento, tengo que volver a la sala del Senado porque está en votación, que dice relación con todas las medidas, dos proyectos, un proyecto de ley que busca proteger el empleo. No voy a entrar en el detalle, pero lo que busca esencialmente es que en este minuto que hay muchos emprendedores, muchas empresas, el café de la esquina, el comercio, que no está teniendo ingresos, evitar que por esa falta de ingresos el vínculo contractual, es decir, la relación de trabajo con sus trabajadores, se rompa por la vía del despido. Lo que queremos evitar es el despido y lo que queremos mantener vivo en este periodo de hibernación que vamos a enfrentar, con baja de actividad, con bajas ventas, mientras dure la pandemia. Lo que queremos evitar a toda costa es que se destruyan empleos y se destruyan empresas, porque sabemos que este es un paréntesis, que puede ser más o menos corto, pueden ser 3 meses, pueden ser quizás más meses, pero sabemos que tiene un periodo de término. Y lo que queremos es poder pasar este paréntesis para que una vez terminado, ese trabajador que va a estar a media máquina, muchas veces quizás en su casa, esa empresa que no va a tener venta, puedan retomar con normalidad su relación contractual, su actividad económica, y que ese vínculo, esa cadena tan fundamental entre trabajadores y entre trabajadores y sus empleadores, entre empresa y trabajadores, no se rompa ni en la cadena del empleo ni en términos de la sustentabilidad de esos negocios, de esos comercios, de esos almacenes, de esos cafés que queremos que partan con brío una vez terminado este periodo de hibernación. Y por eso que es fundamental la urgencia con que el Congreso está tratando estos asuntos. Nos parece tremendamente relevante que estos proyectos laborales se aprueben. Los chilenos, chilenas, los empresarios, los emprendedores, los comerciantes que nos escuchan y también, por cierto, sus trabajadores saben lo necesario que es, porque nadie quiere romper su vínculo contractual, ningún comercio quiere quebrar. Lo que queremos es pasar juntos este paréntesis y salir unidos después de él en términos de la actividad económica de esos comercios, de esos negocios, de esos emprendimientos y por supuesto en términos del empleo. Así que con muchas ganas de tramitar esto, tengo que volver ahora a la votación, pero les quería contar lo que sigue. Estamos en vivo para Canal 24 Horas, preguntarle dos cosas. Sobre el bono, ¿cuándo podría entregarse y de qué manera? Para que la gente en la casa lo sepa. Y lo segundo, usted ha hablado de las relaciones laborales. ¿Qué pasa con el dictamen de la Dirección del Trabajo, que precisamente pone algunas dudas sobre eso? Mire, respecto al bono, y qué bueno que me lo pregunta porque lo hemos señalado acá y lo hemos comprometido, la idea es que este bono se pague en abril
No le puedo precisar hoy día la fecha exacta porque usted sabe que hay una serie de elementos operativos, son millones de beneficiarios, ¿no es cierto?, que hay detrás, y eso supone una cierta complejidad, pero sí va a ser en abril. Respecto al dictamen, mire, tiene mucho que ver con lo que estamos discutiendo acá. El proyecto que estamos discutiendo acá busca precisamente dar una transición gradual para enfrentar este paréntesis que yo le señalaba, sin tener que forzar ciertas situaciones, ¿ya? El dictamen de la Dirección del Trabajo de alguna manera está contenido en este proyecto, en términos de que el proyecto impide invocar causales extraordinarias, ¿no es cierto?, de catástrofe para el despido, dejando abiertas naturalmente otras posibilidades como son las necesidades de la empresa, pero lo concreto, más allá de la parte técnica y formal, todos quienes nos escuchan entienden que cuando una empresa, un comercio no está vendiendo, tiene una serie de gastos que solventar, partiendo por el sueldo de sus trabajadores, quizás el arriendo, quizás el pago de sus proveedores, quizás la cuota del crédito que tiene que pagar, y si no tiene ingresos, se enfrentan lamentablemente, en ausencia de un proyecto como el que estamos discutiendo, a dos opciones: despedir al trabajador, que es lo primero, ¿no es cierto?, porque si usted no tiene ingresos, ¿cómo le va a pagar? Y es una situación muy lamentable que queremos evitar, y conjuntamente con eso, la segunda opción es cerrar, y a veces cerrar de manera violenta, quebrando. Ambas cosas queremos evitarlas, y lo que busca este proyecto es generar incentivos y una ayuda a través del fondo de cesantía de forma tal de que ese trabajador pueda seguir recibiendo una parte de su sueldo mientras dura este paréntesis, con cargo al seguro de cesantía, y nosotros como fisco vamos a concurrir con recursos, 2.000 millones de dólares, para asegurar aquello, y que una vez que este paréntesis termine, esa empresa pueda seguir viva, ¿cierto?, porque no tuvo que desembolsar recursos que no tenía, producto que no tiene una venta, y esa relación de trabajo, esa relación de ventas, de comercio, de empresa, de emprendimiento, siga potente, siga firme, que es lo que todos queremos. Se le insiste en la pregunta de la operatividad del cobro del bono, particularmente entendiendo que va a beneficiar a mucha gente que está fuera del subsidio único familiar, que ya tienen un mecanismo de cobro. Mire, los detalles precisos, usted comprenderá, hemos estado súper contra el tiempo. Esto en parte explica por qué esta información no estaba en la discusión previa. Nosotros y es importante explicarlo, agradezco su pregunta, cuando nosotros anunciamos el plan económico de emergencia fue hace apenas una semana, y a partir de ahí tuvimos que correr a toda velocidad para redactar los proyectos de ley, todo el fin de semana trabajando hasta muy tarde, y uno lo que hace es apelar a lo que ha sido la política tradicional que yo explicaba al principio, la política social tradicional para la entrega de bonos, que entre ellas está el subsidio único familiar como definición de la nómina de beneficiarios, de la gente que va a ser beneficiado por este bono según sus cargas. Entonces todo muy rápido, pero en paralelo afortunadamente se venía trabajando en reflexionar en cómo ampliar esta nómina. Usted comprenderá que hay una serie de elementos operativos, de la capacidad de poder identificar a esas personas, ponerles rostro, ponerles RUT, saber quiénes son, y afortunadamente el camino está avanzado y hoy día podemos poner o contar con esa nómina, podemos aproximarnos a esas personas e incluirlas en este beneficio por hogar. En consecuencia, para estas personas, para estos hogares, ¿no es cierto?, que hoy día se suman, no tengo una respuesta exacta que darle, quiero reconocerlo, pero sí le puedo decir que en el agregado, si yo apelo al grueso de las personas que van a ser beneficiadas, la gran parte de ellas se les deposita directamente en su cuenta RUT. Y yo espero que esto siga siendo la gran mayoría en este nuevo universo que hoy día vamos a beneficiar. Y por cierto, vamos a seguir mejorando, ¿no es cierto?, en los meses que siguen, a la medida que esta situación evolucione, porque la movilidad está más restringida y por supuesto todo lo que sea pagos electrónicos es más que bienvenido en estos días. Se le pregunta por el fondo de emergencia de la CPC. Por supuesto que lo valoro muchísimo, porque insisto una vez más en el concepto. De esta crisis salimos todos juntos. Aquí nadie sobra. Acá tenemos que compartir los costos, todos. Y me parece un gesto muy, muy valioso el de la CPC. Los empresarios que se pongan con recursos financieros, pero también con recursos físicos, ¿no es cierto?, con sus instalaciones, con laboratorios, con red de asistencia,
Creo que son elementos positivos que nos unen como chilenos que solo cabe valorar, porque insisto, en este momento tenemos que estar muy unidos para salir adelante. Gracias. Sí, se Dígame. le consulta también nuevamente por el dictamen Sí. de la Dirección del Trabajo que ha generado controversia durante esta jornada. De hecho, les cuento que mientras el ministro Briones está acá realizando este punto de prensa, está al interior de la sala del Senado la ministra del Trabajo, Mire, María vuelvo a José Saldívar. insistir, Escuchamos tenemos al un proyecto ministro de ley acá Ignacio tremendamente Briones. importante que se hace cargo del problema de fondo. Yo lo he explicado cómo funciona, cuál es la idea, y por eso la urgencia de aprobarlo, porque sabemos, estamos conscientes de la desesperación quizás muchas veces de muchos negocios, sobre todo los pequeños, que enfrentan esta realidad que yo he escrito y que cualquiera puede comprender. Si usted no tiene ventas porque la gente está en su casa, no puede salir, baja la actividad, bueno, ese negocio va teniendo sus días contados, particularmente porque tiene una obligación de pago de sus trabajadores, con los cuales además tiene un vínculo no solo contractual, sino que muchas veces afectivo. Y uno se preocupa, ¿qué pasa con ellos, no? Entonces, este proyecto es fundamental para hacer esa transición en este paréntesis. Y luego hay un segundo proyecto, o un segundo elemento de este mismo proyecto, si me perdona, que engancha muy bien con la primera parte. Y permítame que me detenga acá. Acá cuando usted entra en este periodo de hibernación, usted no quiere romper la relación contractual. Cuando el periodo de hibernación termine, la actividad va a retomar, pero nos vamos a parar algo morigerado, va a partir más lento. Y entonces usted requiere también un instrumento para que cuando el trabajador vuelva, bueno, cuesta pensar que las ventas del café van a estar llenas, va a demorar un poquito, pero vamos a salir, ¿no es cierto? Y ahí entra un segundo elemento que es la jornada parcial. Yo puedo tener a mi trabajador conmigo en una jornada parcial, pero recibiendo más que la mitad del sueldo. Si lo tengo media jornada, va a recibir más que la mitad del sueldo, va a mejorar su ingreso paulatinamente. ¿Por qué? Porque complemento ese sueldo, ese ingreso, nuevamente con el seguro de cesantía. Y aquí me detengo porque hemos construido en este país, y vale valorarlo en nuestro país, una tremenda institucionalidad que otros países no tienen. Tenemos varios colchones de ahorro que son los que nos permiten atravesar esta crisis de mejor manera que muchos de nuestros vecinos. Nuestros ahorros soberanos, nuestros fondos soberanos, nuestra capacidad de endeudamiento del fisco, que tiene un bajo nivel de deuda pese a todo, ha ido aumentando, ¿no? Pero tenemos comparativamente un bajo nivel de endeudamiento, y el fondo de cesantía, al cual concurren con su aporte los trabajadores y los empleadores, acumula también recursos muy importantes que nos sirven precisamente para este paréntesis que tenemos que enfrentar, ¿ya? Entonces, creo que estos mensajes de institucionalidad, que son cosas que hemos construido nuevamente todos juntos en el pasado, que son productos de buenas políticas públicas, algo que tenemos que valorar y recordar, porque cuando salgamos de esto, porque vamos a salir y vamos a salir bien, cabe valorar estos ahorros, estas buenas políticas, esta rigurosidad, esta responsabilidad de elementos fundamentales que hemos construido que nos permiten, igual que a cualquier familia, cuando uno tiene sus fondos de ahorro, sus colchones y enfrenta una crisis, está mejor preparado que si está en el desamparo. Gracias. Tengo que volver a parte de las declaraciones entonces del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien vuelve particularmente a la sala del Senado donde se está tramitando entonces este segundo paquete de medidas económicas. Recordemos el primer paquete económico que contempla el bono COVID, que así se le ha denominado, estos 50.000 pesos por carga para estas más de 2 millones de personas, deberá ser tramitado mañana en el informe de la Comisión Mixta, tanto por la sala de la Cámara y en la tarde por la sala del Senado, para convertirse en ley de la República y empezar a ser pagado en abril, algo que por cierto viene a apoyar a estas familias con este dinero, 50.000 pesos por carga. Además contempla una capitalización de Banco Estado de 500 millones de dólares y llevar a cero el impuesto de timbres y estampillas hasta el mes de septiembre. Gracias, Kevin Flequeras, por toda la información, importante información en materia económica, la aprobación, el despacho. Una semana después de que fue presentado por el mismo Ignacio Briones en el Palacio de la Moneda, es despachado en el Congreso este paquete económico. Para que usted se haga una dimensión, 12.000 millones de dólares prácticamente, quizás el paquete económico, no quizás, es el paquete económico más grande, más importante que se ha presentado en nuestro país, por lo menos en la historia reciente, para cualquier coyuntura, sea una catástrofe, sea un tema, una crisis financiera, una crisis económica, es el más importante que se ha presentado, por lo menos en la historia reciente. Kevin Felguera, muchas gracias por toda la información. Buenas tardes.